Bueno, hola, bienvenidos una vez más a Historias de Exactas. Hoy estamos acá en esta edición con Verónica Milesi. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien. Profesora de la facultad, investigadora de CONICET y bueno, creo que una gran amiga ya a esta altura. Nada, bienvenida para empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy cómoda en este lugar, en este recinto en el que pasé muchas horas de mi vida y en esta facultad en la que, como les he contado muchas veces, es mi segunda casa real, digamos. Es el otro lugar donde he pasado muchas horas de mi vida, muy felices en su extra grande mayoría. Y cuando no ha sido tan buenas, siempre he estado acompañado en este lugar. ¿Ya habías estado en esta biblioteca? Acá estuve, digo, muchos años porque fui consejera académica por 10 años por lo menos, de adulta y un poco y más años cuando era más joven. Y las reuniones a partir de un periodo, no me acuerdo, así como del 2000 o 2001, se realizaban en este recinto como es hasta ahora. ¿Antes dónde se hacía? Antes se hacían en decanato, había una sala que ahora está remodelada, y en esa sala se hacían las reuniones de consejo académico, en ese momento era consejo académico, ahora es consejo directivo, y eran menos miembros antes del cambio del estatuto de la universidad, eran menos miembros, y ahí yo fui básicamente, participé ahí en mi condición primero de estudiante representante del claustro estudiantil. Y después creo que mi primer periodo como profesora fue ahí también de representante del claustro de profesores. O sea, te votaron como estudiante, ¿estabas militando en alguna agrupación? Sí, yo milité en una agrupación que nació después de la dictadura, que se llamaba Integración de Estudiantes de Ciencias Exactas, y ese fue mi primer, encuentro acá en la facultad con la política académica y con la política en general. Aprendí muchas herramientas, conocí a gente que me enseñó mucho de ese aspecto, gente un poquito más grande que yo. Yo soy de la generación a la que le faltó la generación que desapareció y mató la dictadura. Entonces cuando nosotros llegamos con 18 años, se notaba esa falta de esa generación. Pero bueno, había gente que había estado y había resistido y había vuelto, y esa gente nos enseñó mucho y nos enseñó a defender desde ese momento la educación pública, las prácticas educativas, los concursos, la validez de todas las herramientas y de todo lo que conforma lo que se llama la política académica. Así que yo, participando en esa agrupación, que nunca ganamos el centro de estudiantes, pero sí tuvimos un representante por la minoría en ese caso era una época en donde era la Franja Morada la agrupación fuerte y la que ganaba generalmente las elecciones, pero yo entré siempre como por la minoría, y fui ahí representante del claustro de estudiantes por la minoría. Y bueno, y participé del consejo académico,
de lo que fue la revisión de los concursos docentes de post-dictadura, que eso fue un proceso largo y muy, muy interesante, donde todos los cargos se fueron reviendo, y ahí aprendí un montón de concursos, de antecedentes, bueno. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué era lo que hicieron? ¿Cuánto tiempo tardaron? Y en ese proceso que se fueron varios años, ahora no me acuerdo con exactitud, pero fueron 2 o 3 años, que fue un periodo que se llamaba normalizador, que era, digamos, con un decano, un consejo directivo que iba normalizando la vida académica, que había estado muy atravesada, obviamente, por la dictadura, por la muerte, por la desaparición, por la persecución. Entonces, no hubo en esa época, no hubo concursos, no hubo una práctica democrática, y entonces empezó ese periodo normalizador a rever cada cargo docente, empezamos los profesores sobre todo, cómo habían accedido al cargo, en qué estaban, a volver a hacer los concursos, para dar oportunidad también a que la gente nueva se incorpore a la actividad docente. Volvieron algunos docentes que habían estado exiliados o fuera digamos, perseguidos. Y bueno, para mí, que yo venía de un pueblo del interior, donde la dictadura había sido, sí se sabía, pero el impacto era, digamos, uno no tenía una dimensión, y aparte con todo el aparato estatal escondiendo y tapando. Y bueno, ahí me enteré de un montón de cosas que no sabía, bueno, y aprendí, y me sumé a esa defensa de a poco. Y para mí fue muy interesante, porque muy chica aprendí mucho de la política académica, y es lo que me enamoró un poco también de la facultad. Yo estudiaba la carrera de farmacia, me gustaba, estudiaba, no tenía problemas con eso, pero lo que me enamoraba de la facultad era la vida académica, la política como herramienta también de cambio, de mejora, de ir para adelante. Y contame un poco, ¿de dónde venís y más o menos en qué año empezaste? ¿Cómo fue tu comienzo acá en la facultad? Bien, yo nací y me crié en González Chávez, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, o sea, digamos, por Ruta 3 hacia Bahía Blanca, un pueblo chico. Estuve ahí hasta los 18 y me vine a estudiar farmacia acá a La Plata. Quería venir acá a La Plata, para mí La Plata era como el lugar donde pasaban las cosas, y teníamos también los del interior, comparado con Buenos Aires, por ejemplo, que La Plata venía toda la gente del interior, entonces algunas cosas de nuestras como costumbres estaban como respetadas, y entonces la adaptación era más fácil. Igual me adapté de inmediato porque me encantó vivir acá. Vine en el año 81, todavía era la dictadura, pero no era la etapa más fuerte, más pesada, ¿no? Viví acá la Guerra de Malvinas. Yo ya estaba como entrando en lo que se empezaba a gestar, que era la organización de los centros de estudiantes, digamos, antes de la democracia, pero ya un poco se percibía. Después viene Malvinas, que fue que le tocó yo soy del año 62, le tocó a la generación del 63, o sea, muy cercanos, muchos amigos, compañeros, hermanos fueron a Malvinas o estaban por ir. Bueno, vivimos un poco ese engaño, que en realidad nosotros ya no lo creímos, y fue duro, la verdad que fue duro. Yo ya había vivido el problema del 78, estando en Chávez, en el conflicto por el Beagle, y ahí también fueron amigos míos. Ahí no pasó como a la guerra como en Malvinas, pero fue un momento durísimo. Tengo cartas de amigos que habían movilizado desde allá, súper interesantes, de las sensaciones,
esos chicos, que, como lo que cuentan todos los excombatientes de Malvinas, esa sensación de estar ahí sin estar ni preparado, ni saber por qué, ni con un sentimiento de patria que no pasa por ahí, sino que pasa por otros lados. Así que bueno, después de Malvinas, el fracaso de esa guerra puso así como blanco sobre negro la payasada de la última, digamos, cosa de la dictadura. Y bueno, y ahí empezó el aire de la democracia a sentirse cada vez más fuerte. Participamos de todas las marchas por los derechos humanos, marchas de 500.000 de personas. Muy movilizante, muy con las madres, con el inicio de las abuelas, con toda esa movida de derechos humanos en la que a nosotros nos abrazó así de una. Digo nosotros porque en esa agrupación nosotros prácticamente estábamos todo el día juntos, y fue un momento muy, muy activo políticamente a nivel país, y donde Alfonsín era como una gran esperanza, el mensaje que traía y demás. Yo vengo de una familia de origen peronista, o sea, mi papá era peronista y entonces venía más para ese lado, pero independientemente de los orígenes, Alfonsín representó para todos como un aire de, bueno, ahora se viene la democracia, se viene el restablecimiento de los derechos, y al principio fue así, hasta que después, bueno, los sucesos históricos marcaron que tampoco fue tan exitoso, pero bueno, ese año, no sé, por ejemplo, 83, 84, 85 fueron años muy lindos para mí, digamos, porque estaba todo por hacer, todo por arrancar, y bueno, es muy movilizante cuando vos sos joven, tenés un grupo que piensa como vos, y hay muchas cosas para hacer, para ir en un camino hacia un mundo más, por ahí queda más justo y demás, pero en realidad con valores tipo donde todos tengan oportunidades, donde ese era un poco nuestro sueño, ¿no? Algunas cosas ahora resuenan como muy raras, porque si yo les digo, no sé, nosotros leíamos al Che Guevara, leíamos a Rosa, libros más revolucionarios porque estábamos como más cerca de la revolución, de los procesos revolucionarios de Latinoamérica, y nos sentíamos cerca de eso, o sea, era como el horizonte, o decir, bueno, ahí se piensa en un país o en una región distinta, con un sistema diferente. Ahora quedó lejos, pero en ese momento estaba más cerca, porque estoy hablando de 40 años atrás, más de 40 años. Y bueno, esos eran como ideales. Y no es porque éramos jóvenes, porque si vos me preguntás hoy, que no soy tan joven, soy joven pero no tanto, aspiro a lo mismo. No cambió un ápice en el lugar en el que me gustaría vivir, en el mundo en que me gustaría vivir. El problema es que se ha vilipendiado mucho la herramienta. Hubo todo un mensaje enorme de que la política era mala palabra, desde el menemismo, de que las ideologías son malas. Se asocia política con políticos, y entonces ahí se confunde todo, porque los políticos son seres humanos que hacen, y bueno, y hay de todo, como en todos los saberes o disciplinas, pero la política como herramienta, como pensamiento, como discusión, es otra cosa. Claro. Entonces yo creo en la política como herramienta de cambio. Lo que está difícil ahora es que eso sea un proceso colectivo, porque está todo muy compartimentalizado, es difícil ver las verdades, si es que las hay. Cada uno tiene sus verdades y sus mentiras y sus nichos, y
y está difícil ahora hacerse parte de un proceso colectivo como te sentías en esa época, independientemente de cuál era tu ideología más finita, digamos, si era una discusión, si vos querías el comunismo, el socialismo real o lo que sea. Así que bueno, fue un proceso lindo, que en el cual aprendí un montón, básicamente, digamos. Y hice muchos y grandes amigos que perduraron hasta el día de hoy. Y me quedé pensando, te quería preguntar, ¿qué diferencias encontrás o qué dificultades en lo que fue tu tránsito por la universidad y todo este desarrollo de política y en grupo con lo que es hoy? De los estudiantes, cómo se incorporan a las áreas políticas de la facultad, si es que lo hacen, si has encontrado alguna diferencia en eso. Bueno, mi tránsito de la parte del estudio quedó en un lugar que siempre me lo pregunto, ¿no? Secundario. Secundario. Sí, yo fui haciendo la carrera, me recibí en 6 años, tuve mi título de farmacéutica, pero quedó en un lugar secundario, ¿viste? Y era un momento complicado, había parcialitos, tenías que aprobar todo el año anterior para seguir el año siguiente, era súper restrictivo. Pero hay algo de esa incorporación que yo hice a este lugar, que eso quedó en un secundario. Es como que lo iba haciendo, ¿viste? Como decir, bueno, hoy tengo que planchar esta ropa, bueno, la plancho y voy. O sea, no lo tengo como un recuerdo de un tránsito difícil, pero sí tengo como la idea de que era una carrera difícil, de que te ponían trabas, de que no había una facilitación como la que hay ahora, ni una relación docente-alumno como la que existen ahora, que son hermosas. ¿Cómo era la relación docente-alumno? No, era totalmente distante, porque aparte el régimen de la cursada y de las materias, como eran todas materias anuales, todas con final, no había promoción, y además los teóricos eran no obligatorios. Entonces, toda la parte teórica de todas las materias, vos ibas si te gustaba el profesor, en el sentido si te servía, y si no, no ibas y no pasaba nada. Y lo que eran sí obligatorios y con bastante pesaditas, eran todas las prácticas, que había muchas prácticas, sobre todo en lo que es los primeros 3 o 4 años, las químicas, las matemáticas, las físicas, que a mí me encantaban aparte. Esa era como, a mí me gustaron más los primeros 3 años de la carrera que todo lo específico de farmacia, que no me llenó tanto. Y bueno, con eso, ya te digo, no podría, me parece, dar una visión no sesgada de lo que fue mi tránsito como estudiante, porque lo tengo muy envuelto por toda esa cosa buena que me pasó de la militancia acá adentro. Comparativamente con ahora, lo que pasa que yo ahora, bueno, lo veo desde el rol, lo he visto más desde el rol docente, sí, a pesar de que siempre hago el ejercicio de ponerme del lado del alumno, pero bueno, no es exactamente lo mismo. Yo veo que las relaciones son mejores, que hay una idea digamos, de transmitir el conocimiento, no siempre en el formato que a mí me gusta, eso es lo que diría ahora, pero tampoco digo que el formato en el que yo me formé era el mejor, no. Las prácticas eran buenas, los TP, digamos, que les decíamos nosotros, eran buenas. Ahí había un acercamiento, pero porque los docentes eran los ayudantes diplomados, los JTP eran jóvenes, y era un buen, como una buena relación. Yo ahora veo como más, que lo que más me angustia de ahora es los estudiantes que sufren la facultad, y que la sufren porque hay gente que les hace sufrir la facultad, digamos, y hablo de docentes. Eso es lo que más me molesta, y lo he dicho en el consejo académico, lo hablo con colegas, porque digo, ¿cuál es nuestro rol? Y siempre como docentes hablo, ¿no? Sin estudiantes nosotros no existimos.
El docente no existe si no existen los estudiantes. Y entonces uno debería trabajar en conjunto para el objetivo común, que es el aprendizaje, los saberes, el pensamiento crítico, todo lo que decimos en palabras, eso tiene que plasmarse en la práctica. Y yo no soy muy amiga de las comparaciones, entonces no te sabría decir, bueno, si pongo y me hago una tablita y podría decir esto fue mejor, esto fue peor. Ustedes ya me conocen también, que odio decir todo tiempo pasado fue mejor. O cuando yo era estudiante, he tratado siempre de salirme de ese lugar. A veces la mente te lleva a ese lugar porque esa es tu experiencia. Entonces, cuando yo era estudiante, claro, esa fue tu experiencia. Pero eso no significa ni que haya sido mejor ni peor. Es esa en esas circunstancias históricas, en ese momento del país, en ese momento de la facultad. Es esa. Si suceden cosas buenas en todo ese combo, hay que tomarlas, que eso es lo que yo digo, que yo aprendí. Yo aprendí cosas buenas de ahí. Tuve docentes excelentes, los que dije, va por ahí. Y fui por ahí, traté de ir por ahí. Y donde vi docentes que digo, esto no es lo que yo creo que está bien, bueno, fui haciendo como lo contrario. Sí, no, acá queremos también conocer un poco tu experiencia, ya sea buena o mala, las dos, para mi experiencia fue buena. Construir un poco también desde ahí. Me interesa que en un momento nombraste los estudiantes que sufren en la facultad. Eso me imagino que como docente te ha pasado, no está bueno decir cotidianamente, pero es algo un montón que conoces. Me ha pasado, sí. ¿También existía eso cuando estudiaste vos? Sí. No es una novedad. No, esa no es una novedad. Por distintas razones. Okay. Mi rabia, ¿por qué viene? Porque sí, yo tuve un montón de compañeros que hicimos el ingreso, porque había curso de ingreso en ese momento, que al primer año dejaron, porque imagínate que era en ese momento, que fue una lucha estudiantil importante, vos tenías que venir al TP, hacer un parcialito, aprobarlo, si lo desaprobabas, tenías ausente, y tenías, en cada materia era 1, 5 o 6 ausentes por año, en un año. Entonces desaprobabas 6 parcialitos, claro. Perdías la cursada. Perdías la cursada, al año siguiente no podías cursar ninguna materia. Claro. Entonces era complejo. Y muchos abandonaron, y eso la pasaron mal. O sea, no es que ahora la pasan mal y antes las pasábamos bien. Yo lo que digo es, yo la pasé bien, ¿cómo logré obviarme de todas esas cosas? Creo que fue la militancia. Capaz si no hubiera entrado por ese camino, no sé, capaz me iba o no sé, viste cómo son las cosas. Sí, está bueno conocer distintas experiencias para saber que también, a mí me pasa siempre que lo mismo, que la facultad es más allá es algo más que el estudio. Claro. Y cómo fueron encontrando distintas personas recursos en espacios comunitarios, de socialización para poder sobrevivirla, entre comillas, y también disfrutar de todas las otras cosas que tiene para dar, ya sea un espacio político o un espacio de, no sé, de producción o de extensión. Hay un montón de... Extensión en su momento, cuando yo estaba en la facultad, no existía. ¿No había nada de extensión? No. Entonces no era un espacio donde vos podés ir. Pero ahora la extensión, para mí, está cumpliendo un poco ese rol de la militancia que yo digo, ¿no? Porque son proyectos comunitarios, digamos. Esta es la cuestión, es la construcción colectiva de algo. En nuestro momento era la construcción colectiva de un mundo mejor, ponele. En este momento que está como más alejado de esa visión, bueno, es la construcción colectiva de generar una producción de repelentes y que la gente de menores recursos no le piquen los mosquitos. No es menor. Sí, es encontrar un espacio también en el que uno se sienta cómodo, representado, útil, lo que le sirva. Exacto. Y lo que vos decís, esta cuestión de disfrutar, que yo eso se lo he dicho muchas veces a los estudiantes, la facultad no es solamente el saber disciplinar, es un montón de otras cosas. La política, la extensión, los amigos que te haces, que muchas veces te duran para toda la vida,
las circunstancias. Y la otra cosa es que tampoco la vida es, viste, todo hermoso o todo malo. Yo soy, como soy optimista en mi pensamiento, en general seguramente me he olvidado de los momentos más tristes que pasaban. O sea, el 2001 me acuerdo cuando iba a cerrar la facultad porque no se podía pagar la luz. Yo me acuerdo que a mí se me caían las lágrimas, porque no podía concebir que se cierre un lugar que yo... Y bueno, fueron momentos duros. Después en la balance uno, viste, dependiendo de la mirada que tenga, los esconde o los levanta. Pero por eso lo que voy a decir, muchos estudiantes, a mí lo que yo te digo cuando el estudiante sufre, es que sufra de manera constante. Que diga, uy, pasé el primer año, no, bueno, el segundo. Lo único que deseo es terminar cuanto antes e irme. Sí. Esa es la cosa que a mí más me angustiaba. Y cuando vos les preguntabas los motivos, en mi opinión eran todos motivos evitables. Esa es la cosa que yo digo, bueno, y si lo podemos evitar, ¿por qué no lo evitamos? ¿Por qué no pensamos un poquito por qué estos estudiantes están pasando acá y eligieron venir acá y son infelices? Independiente después de cada individuo, ¿no? Una preguntita, me quedó haciendo ruido también. Hablando de la participación estudiantil, algunos estudiantes por ahí deciden formarse en la docencia. Y vos fuiste impulsora del programa de las PIDO, sí, que son los programas de iniciación en la docencia. Si nos querés contar un poco cómo fue eso, cómo se gestó la idea de ese desarrollo. Se gestó la idea cuando yo fui jefa de departamento. Y como todas las ideas, yo vuelvo a decir, no creo que las ideas sean de un individuo o te surjan así. Las ideas te surgen porque vos estás atento a un montón de cuestiones, vas tomando y capaz lo que uno puede hacer, capaz de manera individual, es catalizarlas o ponerlas en práctica, pero no es que fue una idea mía, así que me surgió un día mientras yo... No, pero también hay que saber leer ese contexto. Claro. Un poco de qué se tratan los programas El programa PIDO se trata o sea, responde a una pregunta que nos hacíamos nosotros, que son los cargos de ayudante alumno. Existen desde siempre, porque yo arranqué en la facultad también en el año 85 con un cargo de ayudante alumno rentado. Que es una experiencia que cuando arranqué, que no me acuerdo si me lo ofrecieron o yo pregunté, esa parte la verdad me la olvidé, fue una experiencia hermosa porque estaba en tercer año de la carrera, estaba dando clases en higiene y salud pública y estaba aprendiendo a ser docente sin ni siquiera haberme recibido. Entonces ese cargo de ayudante alumno me parece que es una gran oportunidad también, otra vez, para participar en algo más de la facultad que sea estudiar, rendir. Y entonces, ¿cómo entran en el estatuto de la facultad? Por concurso, como todos los cargos. Pero ¿qué pasaba? Los cargos de ayudante alumnos se presentan en general alumnos avanzados, que ya están casi al final, y le ganan a cualquier otro alumno, porque es por antecedentes, de materias, de promedio, de materias rendidas, de actividades extras. Entonces siempre yo lo que veía en el consejo académico como consejera es que siempre los cargos de ayudante alumno los ganaban casi graduados. Entonces digo, claro, pero y los otros alumnos que podían, los alumnos más ya en el momento que están cursando la carrera, estaría bueno tener a uno de esos de ayudante, lo pensaba en mi cátedra, ¿no? Porque te da la posta del pensamiento del estudiante. Y eso para mí es un gran dato en la práctica docente, saber qué les pasa a los estudiantes. Entonces estábamos en el departamento y ahí sí, esta cuestión de que cuando vos estás en un cargo que es de gestión, tenés ideas, las ponés democráticamente en los órganos de gestión y si salen, es un golazo. Y bueno, esto salió, lo discutimos en la comisión de enseñanza del departamento, tuvo su apoyo, tuvo sus críticas, hay gente que no está de acuerdo, pero bueno, fuimos discutiendo y armando una propuesta diferente, que es decir, bueno, el departamento tiene estos puntos que eran
X, no me acuerdo, 6, 7 cargos o 8, uno por área creo. Son estos puntos, generamos estos cargos de ayudante alumno rentado y los distribuimos uno por área. El área lo designa a la materia que quieran y cómo se ocupan esos cargos, se ocupan por por sorteo entre los estudiantes que hayan promocionado la materia y tengan interés en hacer una práctica docente. Entonces los docentes que estuvieron de acuerdo con eso, cuando termina la cursada, mandan un correo a todos los estudiantes dicen yo, mandan la lista al departamento, y en el departamento un día la comisión de enseñanza hace el sorteo y le comunica al primero del sorteo, si no lo quiere al segundo, y se hacen los papeles de manera bastante rápida para que ocupen el cargo por 6 meses y hagan esa experiencia docente. Y eso te da una muestrita, pero al decir de los estudiantes que han pasado, debe llevar como 5 años ya el programa, el decir de los estudiantes que han pasado por ahí, en su gran mayoría han sido muy buenas experiencias. Eso es lo que dicen los estudiantes que pasaron por ahí. Y muchos docentes dicen que es una gran experiencia. Algunos no tanto, no les ha tocado, porque también después es una cosa también personal. Pero lleva 5 años, que está buenísimo que se haya mantenido, pero es relativamente nuevo, digamos. El modo de acceso al cargo es nuevo. Y yo creo que es una gran oportunidad porque son 6 meses, después les dejan, no podés volver a anotarte en un sorteo una segunda vez y nunca más. Haces tu experiencia, al otro año hay otra camada de estudiantes que tienen otra vez la experiencia y es rentado. Y eso también manda un mensaje, digamos. No es una pasantía o voy de onda o si puedo voy. O sea, la cuestión es, vos tenés un cargo oficial en la facultad con un salario. Entonces es tu trabajo. Y eso es lo que nosotros le pedimos a los profesores, es que si ese estudiante no cumple con ese trabajo, lo informe al departamento porque el cargo es dado de baja. Que esa también es la cuestión de los compromisos, ¿no? Porque si no, después a veces hay cosas como que dicen, bueno, voy de onda, pero sí, me comprometí con esto, pero como fui de onda, ahora un mes que estoy justo con todos los parciales y los finales, no voy. No, esto no. Te comprometés, paz. Te pagan todos los meses. Y entonces eso me parece que también es un buen mensaje en decir, bueno, la docencia es una cosa que uno hace, que a muchos los hará felices, a otros no, pero además es un trabajo, debe ser remunerado y debe ser bien remunerado. Por eso todas nuestras luchas, casi históricas, porque no es un trabajo bien rentado. ¿Tienes algún consejo para un estudiante? ¿Desde qué punto de vista? De lo que general. En general. Mi consejo siempre ha sido que traten de disfrutar su pasaje por la facultad, pasan por acá casi, yo diría, eso es mi opinión personal, los mejores años de su vida, que es cuando uno es bien joven. Que traten de aprender todo lo que más se pueda, hacer como estar ávido, curioso, preguntar, no tener vergüenza de decir, bueno, me gustaría saber esto, vos qué estás haciendo. O sea, es un ámbito muy rico, hay mucha gente haciendo muchas cosas que ni sabemos a veces, y cuanto uno más pueda descubrir de eso, se enriquece de una manera que por ahí en el momento no lo ves, pero empieza a impactar en tu vida tempranamente. Entonces, digo, mi consejo es no pasen por la facultad, tengo que ir, voy al TP, vuelvo, voy a la teoría, me voy. Yo entiendo que hay otras cosas que a uno le interesa hacer en la vida y no digo que todos tengan que tener, pero el momento que están acá, que lo aprovechen como a full.
Y yo sobre todo digo que las cosas que a uno le molestan, hay que denunciarlas, hay que sacarlas para afuera en el lugar correcto. Siempre les decía yo a los estudiantes, cuando se quejan de una cosa, de una materia, de un docente, bueno, hagan la queja en el lugar donde hay que hacerla. En el pasillo no sirve, porque no se entera nadie. Y si vos haces la queja donde corresponde, hay una gestión universitaria que te va a dar una respuesta. Para eso existe la gestión, si no, no existiría un decano, un vicedecano, un secretario académico. Entonces, ¿hay que ser valiente? Y sí, hay que ser valiente, pero, no, digamos, también de eso se trata la vida, de buscar una herramienta de valentía, quiero decir, de tratar de que a veces lo que uno sufre, el que viene atrás no lo sufra más, ¿no? Si uno justo le tocó. Esos serían mis consejos, digamos, para un estudiante. Que no desaprovechen, sobre todo, un privilegio que en este país tienen muy pocos, por varios motivos. No son, porque, si ustedes bien lo saben, la universidad en Argentina es gratuita, tenemos muchas universidades muy buenas, pero hay mucha gente que está excluida de la universidad, excluida por razones culturales, por razones a veces de autoexclusión, digamos, por razones de trabajo que no pueden, de dinero, digamos. Entonces, siempre les he dicho, estar sentado en una universidad es un privilegio. Y eso uno tiene que estar consciente toda la vida de cuáles son sus privilegios, qué le tocó de privilegios, porque para aprovecharlos mejor, básicamente. Es medio largo el consejo. No queda después en el recorte. Tenés para recomendarnos, te voy a pedir, si nos puedes recomendar un libro, una película y algo de música. Bueno, a ver, qué difícil un libro, man. Bueno, pero algo que voy con uno. Un mundo feliz, para mí es como un libro que me abrió la cabeza un montón, de Aldous Huxley. Y después, cualquier libro de Oliver Sacks. Cualquiera, también. Tiene una visión de una cosa que a mí siempre me motivó mucho, que es la discusión qué es lo normal y qué es lo no normal. Y en muchos de sus libros discute eso, y fundamentalmente en uno que es muy gracioso, además tiene cosas graciosas, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí, lo he recomendado mucho en las clases y hay alumnos que los han leído. Y después, o sea, novelas, he tenido una época que he leído mucho y me encanta, no sé, Padura, te digo autores por ahí, Jorge Amado, autores. He tenido la suerte después de aprender en mi vida el italiano y he leído autores en italiano que me han encantado, o sea, Italo Calvino, bueno, un montón. ¿Hablas italiano? Sí, hablo italiano. Porque hice mi doctorado en Italia. Y ahí aprendí. Y después me dijiste una película. Y algo de música. Bueno, una película que a mí en su momento también me flasheó, pero siempre va por el mismo lugar. Es Atrapado sin salida, que es sobre la locura. Y después la otra película que me pareció muy hermosa es La vida es bella. Es como una cuestión, la cuestión que me dejó esa película muy marcada es cómo el humor a veces te puede salvar o te puede ayudar en los momentos, tremendos de la vida, en esos momentos que la vida tiene. Ese actor en particular y su propia conciencia, porque lo conozco, he escuchado, que es Roberto Benigni, es un tipo que a mí me abre mucho la cabeza las cosas que dice.
¿Qué más? Y de algo de música. Bueno, de música voy a decir, soy bastante, así que escucho música, pero no soy como interesada de la música. Me gusta, he ido a recitales, tengo mis músicos preferidos, pero no sé las letras de las canciones, no es como, no ha sido la música a mí. Pero, por ejemplo, una canción que a mí me encanta mucho, pero sonoramente, desde el sonido, es Nothing Else Matters de Metallica. Me encanta esa canción. O sea, la escucho y me da como una paz que vaya a saber por dónde ocurre. Y después, así, si yo tengo que elegir mi música preferida, es la música brasilera. Esa es la con la que me identifico, de todo tipo, la que sea. Y después de música más tranqui, me encanta Silvio Rodríguez porque me gusta su poesía, la poesía de sus letras, y me gusta Serrat y Sabina, también por lo mismo, por esa poesía que tienen las letras. Después, si me pongo a revolver así, seguro hay un montón más, pero te digo así los que primero me vienen a la mente. Me gusta. ¿Qué más? Me contaste el otro día, ahora ya, esto ya deja de ser, que incursionaste en el mundo del rescate de perros. No, y el teatro también, contame de las dos. Sí, del rescate de perros, sí, incursiono porque me encantan los perros, desde que era muy pequeña. Yo no sé si los conté alguna vez, yo me crié en el campo. Hasta los 7 años, en el campo. Primero en una estancia enorme donde mi papá era capataz, y esa parte no tengo recuerdo, pero viví ahí 3 años, y después como hasta los 7, 8 años que viví en un campo más pequeño, pero en el campo también. Y en esa época era como hija única porque mi hermano nació después, y yo me crié con los animales, o sea, tenía de todo, perro, gato, gallina, vaca, mascota de todo tipo tenía. Y esos son los años, yo te diría que cuando hago un pensamiento así rápido de años felices de mi vida, fueron esos años. En ese campo, tengo una foto además de esa que yo creo que la mirás y después se los voy a mostrar. Y es esa, ahí se ve. Y estoy con un perro, que fue mi primer perro, que se llamaba Tormenta. Y bueno, nada, y con el pasar, después pasaron los años de estudiante, eso no tuve perro ni nada, porque vivía en departamento y hacía una vida que... Pero cuando ya me tranquilicé un poco, ahí siempre tuve perros, tengo ahora una perra que se llama Praia, porque me encanta el mar además, y si es de Brasil mejor. ¿Y qué más? Y ahora estoy como colaborando así de coté con agrupaciones de rescatistas de perros porque me parece que hacen un gran trabajo colectivo también, salvando vidas que son así una ternura infinita, que es relativamente fácil darles una mejor vida. Y además admiro mucho el trabajo que hacen estos. Casi todas son mujeres y muy jóvenes. Y bueno, así que yo estoy ahí metida y la verdad que agradezco. Siempre me han dado un lugar, me he ido pasando de una agrupación a otra, pero en general con todas he estado bien y agradezco estar en ese lugar también colaborando porque me hace muy feliz. ¿Y qué otro? Y la incursión por el teatro. Sí, tengo mi incursión por el teatro y por el deporte, esas eran las dos cosas. La incursión por el deporte es también como la de los perros, viene de chiquita. Hice todos los deportes que se puedan imaginar, porque también vivía en un pueblo chico, me aburría y hacía deporte. Todo. Participé de los campeonatos de Vita, que ustedes no saben ni lo que eran, pero saben que eran. Fue un boom en los pueblos porque llegaban todos los elementos de salto en alto, de salto en largo, de no sé qué. Así que los campeonatos de Vita fueron en mi infancia lo más. Así que bueno, hice todo atletismo. Lo único que no hice, que me quedó pendiente y que ya lo voy a tener que dejar para otra vida, es jugar al fútbol, pero me hubiera gustado, pero era impensado. Pero hacía entrenamiento, por ejemplo, con los del fútbol y después jugaba al básquet, al vóley, a lo que sea.
Y de grande, a los 45 empecé a aprender a jugar al tenis y juego al tenis desde los 45. Me encanta. El deporte es gran parte de mi vida. Espero que sea para siempre. ¿Y qué más? Y el teatro es una incursión nueva que la aprendí a través de mi hija. Mi hija es más del mundo de las artes, cosa que yo no había incursionado. Fue al bachillerato de Bellas Artes y de ahí yo fui mirando, observando todo lo hermoso que es el mundo del arte, aprendiendo un poco con ella, y ella incursionó en la música, en el teatro, en un montón de cosas. Y en la improvisación teatral, en esa disciplina particular, me encantó, me pareció una cosa que iba con mi cabeza. Así, a mí me gusta hacer cosas como, así, hagamos esto, ¿no? Y bueno, y fui a tomar clases y aprendí algo y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. Y también otra actividad que me hace muy feliz. Me río, me gusta reírme, o sea, estoy todo el tiempo buscando cosas para reírme porque me gusta reírme, básicamente. Nos gusta mucho y desde este proyecto nos gusta conocer cómo la vida de los profesores es más que ser docente y cómo la vida es también compatible con, bueno, todas estas cosas que decís vos, con hacer deporte, con hacer una actividad artística, con escuchar música, digo. Sí. Es conocer un poco más. Claro. Qué es lo que Sí, porque hace. la vida tiene todas esas facetas. Yo para ahí te hice un resumen. No todo el tiempo uno tiene todos los tiempos. No, ni tampoco podemos estar 15 horas discutiendo todas las actividades, pero... No, y además cada etapa tiene como sus prioridades. Yo tuve una etapa que mi prioridad era armar el grupo de investigación. Y en ese momento puse toda mi energía ahí. ¿Y pudiste armar tu grupo de investigación? Pude armar mi grupo de investigación y están dando, que ya no es, que digamos, que no es mío, sino que es otra vez un proyecto colectivo. Y esto que te digo, y en ese momento no hacía deporte, no hacía improvisación, no hacía nada, hacía eso. Rapidito, para los que le interese, ¿qué es lo que hace tu grupo de investigación? Sin entrar en mucho detalle. Sí, mi grupo de investigación siguió la línea que yo traje de Italia. Yo en Italia aprendí una técnica que en ese momento era muy novedosa, que se llama patch clamp, que es una técnica electrofisiológica que permite estudiar canales iónicos, o sea, proteínas de membrana que forman poros por donde fluyen iones. Esa técnica permite que uno pueda registrar ese flujo de iones en una única proteína. O sea, tiene esa maravilla desde mi punto de vista en tiempo real. O sea, uno logra ver en la pantalla ahora de la computadora los movimientos, a través del flujo de corriente, los movimientos de esa proteína. Porque la proteína cambia de estados conformacionales entre un estado que deja pasar los iones y un estado que no los deja pasar, y esa señal te está hablando de ese movimiento. Yo lo aprendí en Italia, hice el doctorado en esa técnica que fue, digamos, puesta a punto en el Max Planck de Alemania, y le dieron el premio Nobel a Sackman y a Nier por este avance. La aprendí, vine a la Argentina, traté de implementarla acá en 147, en un lugar donde me dieron lugar para empezar a montar eso. La doctora Ángela Grassi en su laboratorio, que en su momento era pequeño, pero me dio ese lugar. Y bueno, me llevó como casi 4 años, 3 años y pico, y pude armar mi unidad de patch clamp y ponerla a punto y formar un montón de gente que se formó en esa técnica. Algunos se quedaron, otros se fueron. Y hoy estoy muy orgullosa, muy feliz, porque hoy estamos, después de un largo trayecto, les diría que el año pasado fueron 30 años de que yo volví a la Argentina para armar mi laboratorio, o lo que tenía mi sueño de armar un laboratorio y formar gente. Y tenemos, 30 años de recorrido. Hoy estamos en el instituto en el IFP, que es una unidad ejecutora CONICET, UNLP, asociada también a la SIC de la provincia.
tenemos ese grupo que se llama Laboratorio de Canales Iónicos, pueden ir a ver a la página bien específicamente qué hacemos. Yo soy la investigadora más vieja y hay 4 investigadores jóvenes, pero ya todos forman parte de la carrera de CONICET y son 3 de ellos son profesores de la facultad. Y después hay ahora 5 becarios que están haciendo sus trayectos doctorales. Y tengo mi último estudiante de doctorado, es un bioquímico recibido en la facultad que trabaja en el Hospital El Cruce. Él hace ahí diagnóstico oncohematológico y está haciendo su tesis doctoral conmigo en una cosa, digamos, más básica clínica, pero bastante de clínica. Y bueno, esa está ya por doctorarse y ese sería va a ser como mi último doctorando, porque ya he decidido que no voy a comprometerme más como a dirigir personalmente un doctorando, pero sí a acompañar el proceso de crecimiento que el grupo está teniendo. No en este momento, hago un paréntesis, circunstancial, espero. Pero bueno, es un grupo en el que yo tengo mucha confianza, hay gente muy valiosa, muy trabajadora y que yo sé que, bueno, seguirá hasta cuando tenga que seguir. Las cosas son más largas, más cortas, pero... El último becario ahora. Sí, pero lo hacen, lo que me da mucha felicidad es que lo hacen con mucha pasión. Esa es la cosa, esa es otra palabra que a mí me gusta mucho, ser como apasionado en lo que uno hace. Sí, en eso y en una cosa que ustedes también son muy apasionados en la docencia. Sí. Son un grupo, la verdad que humano, más allá del desempeño académico, humanamente es espectacular. Sí, eso también lo quiero decir porque también eso es maravilloso. O sea, yo dejé la docencia en el 2023, no me jubilé, pero dejé la docencia porque estaba como cansada de algunas cosas, tipo corregir parciales. Y la dejé antes de cansarme, o sea, la dejé estando así como bien. Y ahora veo, después de 2 años, que sigue toda la cátedra en la que fuimos armando con el pasar de los años también. Y es genial ver que todo sigue por los caminos, que fuimos trazando, ¿no? Que no estaban esperando que yo me vaya para hacer un cambio o para ir por otro rumbo, sino que fuimos construyendo una cosa entre todos y ahora cada uno le dará su impronta, porque es verdad, después las improntas personales están, pero el camino, el objetivo docente que nosotros nos planteamos, que es facilitar el aprendizaje del estudiante, ese grupo lo sigue. Y en ese rol están en la facilitación de que el estudiante aprenda, pero que el estudiante aprenda de manera activa, que se comprometa con su trabajo de estudiante. Y eso también, entonces, si vos me preguntás, tanto en la docencia como en la investigación, estoy muy, pero muy satisfecha de los compañeros y compañeras que he tenido de trabajo, en todos los trayectos, de todas las edades, y en general, obviamente, ¿no? Qué lindo. Para ir cerrando, te quiero hacer 2 o 3 preguntitas así más rápidas. ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden? Alegre. Quiero que me recuerden alegre. Y apasionada, sí. Con Pray al lado. Sí. Yo siempre digo que ahí quedamos, ¿no? Quedamos en la memoria de algunas generaciones. Después, sí, alegre, team de la buena vida, en el sentido amplio de la buena vida, ¿no? Y con el mandato tengo un mandato que es muy de mi vieja, que fue fue y es porque vive todavía, que es que hay que disfrutar, que hay que tratar de disfrutar, que hay veces que no se puede, que hay veces que es duro ponerse en ese mandato, pero que
que hay que usar la mente como para decir, estoy disfrutando, estoy en el lugar que quiero estar, esto es lo que había pensado o no, o me fui de rumbo. Traté toda la vida de hacer ese ejercicio, de pensar si estaba en el lugar que quería estar, con las personas que quería estar, en todo, no solamente en la facultad, en mis vínculos personales, en mis vínculos de amistad. Así quiero que me recuerden, con transmitiendo un poco esa cuestión de, no me importan mucho los títulos, las cuestiones, me gusta lo que he recibido de la gente por lo que he dado. ¿Y qué disfrutas hoy? ¿La familia, la comida? Todo lo que haces. todo lo que hago disfruto. Trato. Hay veces que no puedo, hay veces que te enojas con algunas cosas que pasan, hay momentos que también estoy triste, que me disgustan un montón de cosas que no puedo cambiar, un montón. Pero bueno, a veces soy media negadora de esas cosas, ¿viste? Trato de como... Pero bueno, hay que darse también el lugar a veces de esas cuestiones de los momentos, de así como la vida, con sus más y sus menos. Cuando te toca un menos, tenés que apechugar. Cuando te toca un más, relajás. Si yo vengo hoy, te caigo y te digo, Vero, inventé la máquina del tiempo, te dejo usarla un rato, podés ir a donde y cuando quieras. ¿A dónde irías? Y cuando ingresé en la facultad, sí, al 18, 19, 20, 21. Sí, la época de la facultad me reí mucho, lo pasé muy bien, me divertí, discutí, o sea, no tenía miedos, no tenía responsabilidades, vivía con 2 pesos, tenía todo lo que tenía que, vivía en una ciudad, estaba como en ese descubrimiento y tengo ese recuerdo. ¿Te dirías algo a vos mismo? No, me diría que estuve bastante bien. Sí, que pude llevar el mandato de mi mamá bastante pasable. Y la otra volvería a la infancia, a ese lugar donde dije, sí, ahí es como otra cuestión, pero creo que me quedaría en la adultez, ¿no? No tengo muchas recriminaciones para hacerme así, ¿viste? No, pero por ahí decís, anda por acá, anda por allá. Sí, no, diría que en algunos momentos puede ser que en algunos casos, con algunas personas puedo haber sido como que me parecía que me las sabía todas y capaz que no era tan así y a algunos les puede haber chocado y yo no me debo haber dado cuenta. Pero eso puede haber pasado. Pero lo que tengo la tranquilidad que siempre era con la buena leche con la buena fe de transmitirle una buena. Claro. Pero puede ser que a veces uno en ese afán... El modo no haya sido... No sé si el modo, pero como que, ¿y vos quién sos para venirme a decir cómo tengo que vivir? Y la verdad que está bien también que alguien te diga así. Porque digo, que sabés cómo hay que vivir. A veces cuando en algunas cosas a uno le va bien, cree que las puede decir, bueno, anda por este camino. Y a algunos les sirve, porque a mí muchos de las cosas que me dijeron, adultos, mayores y no tan mayores, me recontra sirvieron en la vida. Que me dijeron, anda por acá. Y a mí me daba confianza lo que me decían y iba por ahí. Está bien, viste, el contrafáctico no lo tenés nunca si hubieras ido por el otro lugar. Esa es la cuestión también de la vida. Pero bueno, digo, si a alguno le sirvió, yo creo que a algunas personas les puede haber servido. Si tuvieras que estudiar de vuelta, ¿qué harías? Si tuviera que estudiar de vuelta. Creo que estudiaría psicología. Bien. Sí, me gusta mucho conocer la mente humana. Sí. Eso me gusta. Me gusta escuchar, me gusta... Sí, la mente me atrae mucho. Y si no, estudiaría, algo relacionado con lo físico. Educación física, por ejemplo. Pensé que...
Sí, sí, tenía varias carreras que me gustaban. Yo elegí farmacia por la relación entre cupo y examen, digamos, la relación que había, porque como era restricto el examen, en farmacia había 200 cupos y se anotaban 600 personas. La relación era 1 a 3. Entonces dije, bueno, tengo chances. Elegí la carrera por eso. Porque lo que no quería era volverme al pueblo. Claro. Quería quedarme a estudiar en La Plata. Y me fue mal en el examen de matemática. Pero por suerte le fue mal al 80% de los estudiantes, tuvieron que hacer un recuperatorio y entré. Sí, ese fue el momento más duro, clave del curso de ingreso. Yo creo que nunca estudié tanto en mi vida como para ese curso de ingreso. Mira. Aparte tomaban problemas de ingenio, que eran, no. Se te tenía que ocurrir la ecuación en ese momento y no sabía, yo venía de una secundaria de pueblo. No era fácil, esa parte no fue fácil, pero por suerte duró poco. Y arranqué. Y bueno, cerrar la entrevista como quieras. Bueno, nada, quiero cerrar agradeciéndoles esta oportunidad, que es la primera vez creo que en la historia, sí, que estuve acá. Así de una entrevista, de que pueda hablar de mi vida, de mi recorrido acá, de mi recorrido completo, no solamente como docente, investigadora, sino como ser humano. Y nada, cierro con eso, agradecerles y todo, en especial a ustedes dos, que siempre los siento muy cerca, y al grupo al que pertenecen. Se genera un hermoso vínculo que lo voy a tener en mi corazón siempre. Y nada, y en particular agradecerle a todos los estudiantes que han pasado, que seguramente ya ni recuerdo, capaz que alguno me lo cruzo y no lo saludo, pero fueron los estudiantes durante toda mi carrera mi razón de ser. Siempre traté de darles lo mejor, así que un agradecimiento a ellos, a esta facultad y a todos sus bemoles que me permitió construir gran parte de mi vida. Y bueno, eso, no tengo mucho más. Y nosotros te queremos agradecer a vos, un poco por lo mismo, por habernos formado, por formar un grupo tan lindo de gente, y bueno, después por la posterior amistad que se ha formado. La verdad que a mí particularmente me llena un montón. Bueno, también a la facultad, y creo que en parte del estudiantado puedo decir que estamos muy contentos con lo que nos has dejado como legado a los estudiantes. Muchísimas gracias. No, a vos por venir.